Algunos asuntos que hoy comentamos con los nuestros o con los demás. Nos los apunta ya Santi González. Santi Magetón. Creó una sociedad a la que llamó al máximo para pagar lo mínimo a Hacienda. Lo hacen muchos, razonó para excusarse, y seguramente no le falta razón. Così fan tutte tituló Mozart una de sus óperas, aunque tengo entendido que el asunto iba de otra cosa. Pedro Sánchez ha tenido que enfrentar su primera crisis a la semana de constituir el gobierno que tantas esperanzas había despertado. Pero hombre, Pedro, puestas así las cosas, ¿por qué no le ofreciste esa cartera a Monedero? Él también creó una empresa sin empleados para minimizar los impuestos por la pasta que le venía de Venezuela, aunque estuvo más hábil. Se escondió para no recibir la citación de Hacienda y antes de ser hallado presentó una declaración complementaria. Con Monedero habría dado además satisfacción a su socio de Podemos, una ventaja añadida. A Maxim nadie le había explicado que no se podía deducir los gastos de un apartamentito en la playa en una actividad profesional que nada tenía que ver con él. Pudo haber sido legal, como la cuenta de Panamá en Panamá de Soria, perdón. El problema es que no lo era, y otro problema es que mintió, como Soria. A lo largo de toda la mañana defendió por tierra, mar y aire que no había otro problema que un cambio de criterio de la agencia tributaria, lo que fue desmentido doblemente por la sentencia que establece que actuó con mala fe y por los técnicos de Hacienda que negaron cambio alguno de criterio. No hay jauría, salvo la que él mismo integraba cuando tuiteó sobre la cleptomanía de Cristina Cifuentes. Creía que la política era cosa de vaselina y resulta que no, que era de cremas. Ya estoy saludando a José María Fidalgo. Buenos días. Hola, querido. Hola, querido amigo. ¿Cómo te eché en falta el jueves pasado? Yo estoy rebosante de oírte aquí. Todos los días te oigo. Y hoy lecciones magistrales. En las dos frentes, ¿eh? En el frente de Lopetegui y en el frente del maximizador. Que solo te han dicho buenos días, hombre. Oye, cállate tú, que no estabas ni invitado. Te has colado aquí. Buenos días y ya está. Adiós, se acabó el programa. ¿Qué tal, Gizao, hombre? Buenos días, Carlos. Yo también nací en un año lejano. Y Paco Robles, Canal Rancio, buenos días. Muy buenos días, muy buena la entradilla, ¿eh? Y muy atentos. Hombre, es que, claro, es una división que... No, si aquí se va todo el mundo, Herrera. Yo estoy a punto de irme ya. ¿Voy a dimitir? No vayas, no te marches. No lo dejes nunca esto vacío, no. No sé por qué, pero tendremos que dimitir. Ayer fue uno de los días periodísticamente más pletóricos de la historia de nuestras carreras. Maravilloso. No parábamos, era una atracción y otra. Ahora, vaya, la montaña rusa, ahora, el tío vivo. Además, como uno de los protagonistas era periodista, os sentíais todos identificados con el maximizador. Yo creo que, a ver, no ha sido una jauría, pero, No. hombre, alguna razón tiene también él, ¿eh? No para los parámetros que se han autoestablecido Claro, el partidos problema como es, el PSOE. sí, exactamente. El problema Yo es hasta que no des la palabra bien ya Que no. vivimos en un país en el que un traje te cuesta la carrera, ¿eh? Sí. Y así se ha decidido y ese es el parámetro de honestidad y de No, limpieza y cada social día que va se ha subiendo establecido. más el listón. Cada día va Así que subiendo más, hay se que va tener- poniendo más alto. Y unas cremas. En ese sentido era irremediable. Además, yo estoy percibiendo una ola de solidaridad periodística con Maxim, porque me da la sensación de que estaba bastante extendida esa práctica fiscal y a la gente no le apetece mucho hacer daño. Ya. Ahí no te he seguido, que no le apetece hacer daño a quién. Ya no sé qué he dicho, Fidalgo. Te voy a No, repetir. que había solidaridad periodística con Que ha Maxim. habido una oleada de solidaridad porque en lo que sí tiene razón Huerta es que en el tipo de tipificación o de fiscal, que el tipo fiscal en el que él rendía cuentas, el de la sociedad instrumental y demás, estaba muy extendido en la profesión. Está Claro, claro. de repente ha habido una oleada de solidaridad inesperada. Sí, Por algo será. pero nadie se hace la pregunta del millón, y es ¿por qué hay que pagar el 48%? Bueno, eso te cuesta. Hombre, claro, Oye, esa es la pregunta del permíteme, millón. Pero mientras sea obligatorio hay que pagarlo. ¿Y por qué no se Ahora, hacen otra permitidme- pregunta? ¿Por qué es posible que tributando de una manera pagues un 30% menos ganando lo mismo que tributando de otra? Esto es bueno. lo que llamaban antes el carácter sintético del impuesto. Sí. Ay, no. Buenos días, Santi Magetón. Buenos días, querido Herrera y la compañía. Pues el sol se va enseñoreando por el mapa de España, especialmente las temperaturas. Oye, 30 grados ya por aquí abajo, ¿eh? Por ahí arriba no.
Aquí nos hemos constituido en la aldea gala que resiste ahora y siempre al invasor, entiéndase el verano. Eso es. Por lo demás, tenemos el panorama muy revuelto después del vértigo que experimentamos ayer con dos acontecimientos extraordinarios, aparte de lo del Sevilla, que fíjate, las noticias verdaderamente importantes se nos camuflan debajo de los titulares grandes. La caída de Maxim Huerta, estrella fugaz del pedrosanchismo, y la destitución del seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, cuando faltaban 2 días para el estreno de España en el Campeonato del Mundo. Lo del ministro de Cultura yo creo que pone en cuestión la habilidad de cazatalentos de Sánchez y venía pregonado por Twitter desde hace bastantes años. Bueno, es una prueba más de que, en fin, las redes sociales las carga el diablo, ¿eh? Sí, bueno, luego su discurso del adiós ayer a las 7 de la tarde fue patético y estuvo plagado de mentiras y de acusaciones improcedentes hacia la jauría que acosa siempre a la virtud y la bondad. La crisis ha servido al presidente para acertar en el segundo intento, o esperemos que así sea, váyase el uno por el otro. Tiene razón Huerta en que lo hacen muchos, y aunque los feligreses sean una punta de pecadores, no puede ser que el que sube a predicar al púlpito sea uno de tantos. Que hay valores muy entendidos lo debe de recordar muy bien el ministro Borrell, que cuando era secretario de Hacienda llamó a un fontanero para reparar una avería en casa y el operario, al prepararle la dolorosa, le preguntó como la cosa más natural del mundo: ¿con IVA o sin IVA? Yo creo que el secretario de Estado de Hacienda debió de decir sin IVA, porque fue él quien contó la anécdota. Pero la dimisión del ministro de Cultura es realmente un factor que explica el calificativo de histórico para este gobierno que decía el Ministerio del Interior. Y estas cosas del proyecto que quieren romper, pues si todavía no han hablado de ningún pero proyecto. Si no hay, eso es. ¿Dónde está el proyecto? Bueno, y luego lo de Lopetegui. Tenemos también lo de Lopetegui. Esta tarde será presentado como nuevo entrenador del Real Madrid y tengo para mí que esta es otra iniciativa desafortunada de Florentino. No es muy pertinente reclamar los focos para las cosas de casa la víspera de que la selección española empiece a jugársela en Rusia, sobre todo cuando el Madrid pone casi la mitad de los efectivos de esa selección. Bueno, la casi otra mitad la ponía tradicionalmente el Barça, o sea que no necesitamos más explicaciones para comprender cabalmente la dificultad de que España repita el papel y el éxito de Sudáfrica en 2010. Solo hay alguien que puede ganar en este lance incierto, que es Fernando Hierro, del que tengo un excelente recuerdo como jugador y como persona. Si la Roja llega a cuartos, y no digamos si pasa a semifinales contra todos los elementos. Las opiniones están muy repartidas, no faltan quienes censuran a Rubiales por no hacerse convenientemente el distraído, que es una actitud con mucha más raigambre aquí, ante el reto mayor de la selección, claro. Iñaki Urdangarín pasa en Ginebra sus últimos días en capilla antes de ingresar a la cárcel en la que él debe escoger entre las prisiones españolas, y oculta las dos grandes noticias, algunas menudencias. Quim Torra baraja declarar el 1 de octubre fiesta nacional y Puigdemont empieza a ver problemas en el horizonte por su gestión en la Compañía de Aguas de Gerona. Por otra parte, en Euskadi vuelven los oscuros tiempos de antaño. La plataforma Gure Eusko Dago vuelve a la manía de pasar la hucha por los bares para pedir una mordida del 10% de los beneficios para contribuir a la causa, y la dirección del PNV participó en la marcha convocada por ellos. Bueno, desfibrilador de tontos, ¿ves haciendo pasar a pacientes? Pues yo la primera noticia la tuve a través de mi blog, en el que Belisario citó el Confidencial, que fue la fuente de la noticia. Maxim Huerta defraudó a Hacienda 218.322 euros con una sociedad que montó en 2006, y Belisario añadía: da para un contenedor de cremas de cara. Lo que fue rematado por Chigorín, dice: da casi para montar una campaña en Majadahonda y Pozuelo, don Belisario. Pedro Sánchez se llevó a la crisis llegó a la crisis con dos declaraciones suyas. En 2015, la primera: no puede haber regeneración democrática sin que conozcamos los nombres de los que han defraudado a Hacienda. Eso es responsabilidad de Rajoy.
Y dos, si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Es mi compromiso con los votantes y los españoles. Por otra parte, en fin, José Antonio Montano se ponía muy pesimista. Lo peor de todo esto es que Maxim volverá a la literatura. Y un primo tuyo, D.R. Herrera, dice: solo hubo un acontecimiento político más breve que Maxim Huerta, fue la proclamación de la República Catalana. Me voy alegrando de saludarte. Hasta mañana, buenos días. Bueno, pues con Paco Robles, David Gistao, José María Fidalgo, echamos esta hora y media que hay por delante hasta las 10 de la mañana. Seguro que encontramos argumentos que a ustedes les ilustren, entretengan o les ayuden a formar su opinión acerca de todos los hechos de actualidad que, como ven, pues tienen su gracia. Y uno de ellos es, mira, por si queréis empezar hablando de Maxim Huerta o cerrando el capítulo Huerta, porque luego hay varios capítulos a los que acudir. Yo le he preguntado a José María Fidalgo qué le ha parecido todo el culebrón. Bueno, pues yo te he dicho que el culebrón para mí se desentraña o se explica o se despliega simplemente oyendo, yo la oí ayer en directo, la intervención de Maxim Huerta cuando explicó por qué renunciaba al cargo de ministro. Yo creo que ahí se desveló absolutamente el carácter, la idiosincrasia, la constitución intelectual de este compañero de radio, que no sé si es de radio o de tal, pero yo es que no lo he visto nunca, no sabía ni quién era. Entonces, lo que dijo, adoptando un aire, y la prueba es que se lo había creído, que tenía ilusión, hablaba con un hombre de Estado, es que ni De Gaulle, cuando se largó, tenía ese empaque. Después, explicó claramente que, claro, que él no tenía culpa de que se hubiera roto hace muchos años el carácter sintético del impuesto. El carácter sintético del impuesto es una cosa que se estudiaba en todas las manuales de política fiscal y era que se tributara por lo que se tributara, por la técnica, por la vía de tributación que fuera, no podía haber una falta de equidad en relación entre lo que uno tributaba y los beneficios fiscales o el carácter de la tributación. Y claro, que se ha descubierto una cosa que mucha gente ya sabía, pero no tenía tan claro. Por eso esto es una lección, que es muy diferente con el mismo dinero tributar por una vía, que es sociedades, de tributar por otra, que es IRPF. Que tiene luego no solo menor tipo de tributación, sino que además tiene algunas ventajas, como meter en la mochila lo que te parezca, a cuenta de la presunta sociedad. Siempre que la sociedad sea instrumental. Ya, claro. Bueno, pero es que hay sociedades que no lo son. Ya lo sé. Bueno, luego, como empiecen a investigar, veremos a ver si son instrumentales. Telefónica, nada más. Mira, yo lo que creo es que esto es una lección, pero no de política fiscal. Es una lección de política. Y no es un problema de que Pedro Sánchez no tuviera información o la tuviera y tal. Es que tú no puedes meter en un gobierno, me da igual que sea de regeneración que de gobierno, un gobierno normal, a gente sin consistencia. Y este chico no lo tenía. Este chico era un maximizador a través de una compañía de los beneficios de su trabajo, que pues tendrá mucha aceptación. Creo que ha acertado en el segundo intento. Yo la idea que tengo de este Guirao es que esto es un tipo muy serio y que puede ser un buen titular del Departamento de Cultura, y deseo que el Gobierno acierte en todo, lo digo con toda claridad. Tú ya sabes que no tengo mucha simpatía al presidente del Gobierno, o no la tenía, pero me ha demostrado que ha aprendido, ¿eh? Y bueno, se aprende de las jornadas, y de lo de Maxim me alegro que lo haya quitado. ¿Y Gistao? Bueno, ya está. O sea, el otro que pasa por la trituradora es curioso. La picadora de carne. Pero es curioso sabiendo cuál es la atmósfera social que hay ahora y el ambiente purgante y el que constantemente, todas las semanas estamos cargándonos a alguien, eso es así. Que no tuvieran mejor investigado a este hombre, que el propio Huerta no se hubiera dado cuenta de que tenía una vulnerabilidad política tremenda con eso. Porque es verdad que el Ministerio, desde el principio, otorgárselo a Huerta era un poco menos que una ocurrencia cosmética, no tenía mucho sentido desde el punto de vista de la gestión.
Pero bueno, es que aún así, a los 6 días, el gobierno de Sánchez o el gabinete de Sánchez ya ha entrado en crisis, ya ha tenido un impacto. Oye, Roldán, decían que tenía 2 titulaciones y yo le pregunté a Alfredo Pérez Rubalcaba por qué no miraban el registro de titulaciones del Ministerio. Pero Fidalgo, y empezaron a mirarlo después. Fidalgo, es que era otra época. Es que ahora, Es que ahora no pasa nada. Sí, que ha llovido mucho. Que ahora no se pasa ni una. Es que ahora te cuesta la carrera cualquier cosa. Y cuando llegas a la política sabes que vas a vivir un estado de fiscalización jacobina y lo tienes que tener claro y tienes que tener los flancos bien cubiertos. Es que haber devuelto una película sin rebobinar te cuesta el cargo y estamos en ese ambiente social. Entonces, políticamente, otra cosa es que en cuanto se supere esta pequeña crisis, yo también creo, a Guirao no lo conozco mucho, pero por lo menos es un gestor cultural, el profesional, que el Ministerio probablemente salga, a lo mejor va a perder en Candilejas, va a perder en fotogenia televisiva, en ese sentido el gobierno a partir de hoy va a ser un poco menos hollywoodiense de lo que fue durante su presentación y después, pero a lo mejor quiere más consistencia en ese sector. Habrá que preguntar a Guirao si tenemos ocasión, si le gusta el deporte y si le gustan los toros, pero por lo menos es un gestor profesional de la cultura y solo eso ya es una ganancia. A lo mejor lo que ha sucedido con Huerta es que si de verdad Sánchez no sabía que iba a ser presidente 24 horas antes de serlo, ha tenido que improvisar un gabinete y lo ha hecho como ha podido y no todo el que ha entrado ahí debería haber entrado. No. ¿Y para Paco? Bueno, lo de Huerta con Hacienda aquello fue un cambio de criterio de Hacienda que al principio admitía ese tipo de sociedades y después no es así, lo admitió. Robles, Bueno, sí. No es así. Vamos a ver, yo soy damnificado, Gustavo. Robles, a mí me propuso mi gestor montarla y me olía a chamusquina porque me decía que tenía que contar a mi mujer como secretaria. Y dice, ¿cómo va a ser mi mujer secretaria? Sí, pero se puede hacer de muchas maneras, La cuestión está en yo prefiero centrarme en el cambio porque ya lo de Huerta es historia. Prefiero centrarme en el cambio en el Ministerio de Cultura. Eso es el cambio denota clarísimamente que Pedro Sánchez en cuanto a la cultura no tiene ningún rumbo, absolutamente ninguno, porque si tú quitas a Huerta y pones a Guirao, eso significa que es que tú no tienes política cultural ninguna, porque son la cara y la cruz, el agua, el aceite, la noche y el día. O sea, es que esto es un entrenador de fútbol que saca un delantero y mete un defensa. Bueno, si es para defender, sí, pero si es como táctica, usted no tiene ni idea de fútbol. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, Guirao es un tipo serio, es un gestor cultural, es un filólogo muy metido en el mundo del arte. Guirao sabe cómo hay que organizar una exposición, cómo hay que montar un museo, cómo hay que montar una casa de la cultura, etcétera, etcétera. Y cómo hay que tratar al personal de la cultura. Exactamente, cómo hay que tratar al personal de la cultura por arriba, en lo bueno y en lo malo, o sea, por dónde hay que agarrarlo y por dónde hay que adularlo, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver uno con otro y eso es bastante preocupante en un presidente de gobierno que pasa del espectáculo de Huerta a la gestión seria de Guirao. ¿Por qué? Bueno, pues porque se habrá acoquinado seguramente, dirá, no puedo poner a otro como este para que dentro de por cierto, ha durado 6 días, ni una semana, ¿eh? Al pobre Huerta esto no le ha beneficiado en nada, absolutamente se ha quemado. En nada. Es plusmarca de la democracia, ¿no? Pues seguramente lo es, sí, posiblemente. seguramente lo es, pero es que no le ha... Esto estará ahora mismo lamentándose del día en el que dijo sí. Sí, porque han sido 6 días muy difíciles para él, eso hay que reconocerlo, ¿no? Incluso antes de aparecer esto de Hacienda, porque ha sido la mofa nacional. Y esto va a tener consecuencias en futuros nombramientos en la política española, porque hay mucha gente con mucho prestigio y con mucho nivel que no van a entrar en política de esta manera, porque dicen, a ver si me van a sacar algo de hace 10, de 15 años que yo no le he dado importancia ninguna y me van a montar un escándalo. Pero Paco, lo del servicio público viene siendo ingrato desde hace ya un tiempo, ¿eh? Sí. Me refiero, porque desde la época de don Benito Pérez. No hay prestigio social, hay un marcaje tremendo, en fin, y además, en la época de rodear el Congreso me lo decía un diputado, dice, sí, es que me tengo que ir a coger el AVE a Atocha, que hay una distancia corta desde el Congreso hasta Atocha, y no puedo ir caminando. Claro, es que no puede ser. Y eso no compensa. Vamos a ver, un ejecutivo de una multinacional o de una gran empresa, ¿cómo se va a meter en política? Sí. Imposible. Imposible. No, imposible. Primero que gana una miseria comparado con el sueldo que gana en la empresa privada y que no te da prestigio social. No te reviene con prestigio social. Que antes un servidor público, un tipo que decidía justamente renunciar a dinero y ponerse al servicio público, obtenía por lo menos agradecimiento social. Hoy en día voy a saludar al abogado de Iñaki Urdangarín, que es el señor Mario Pascual Vives. ¿Qué tal, señor Pascual? Me alegro de saludarle. Muy buenos días. Buenos días, también me alegro yo de saludarles a ustedes. Don Mario, ¿cómo se encuentra su defendido, su representado? Bueno, yo diría que está pues con entereza e incluso con estoicismo pues sobrellevando esta situación absolutamente nueva y muy veloz en el tiempo también. Permíteme una pregunta técnica que no acabo de entender.
¿Una sentencia del Supremo puede revisarse como si fuera un tribunal de casación por el Constitucional? No, no. Entonces, ¿ustedes recurrirían al Constitucional con qué concepto? Podría alargarme, pero no quiero, porque lógicamente lo que es la intervención en radio tiene que ser breve y concisa. El Tribunal Constitucional desde hace algún tiempo, incluso para que se pueda saber el plazo que incluso marca la propia sentencia, son 30 días hábiles para poder interponer en su caso este recurso de amparo. Es decir, es un plazo largo en el tiempo, ¿eh? Es de las pocas cosas que hay cierto plazo largo en el tiempo. El filtro o la posibilidad incluso de interponer un recurso de amparo es muy, muy, muy limitada y se circunscribe exclusivamente a si ha existido algún tipo de vulneración de algún derecho fundamental a lo largo del proceso, derecho constitucional. ¿Y ustedes consideran que sí lo ha habido? Yo lo que primero le diría es, tenemos mucho tiempo para poderlo meditar. Segundo, lo que sí es cierto es que a lo largo del proceso muy poco margen pueda existir para decir o sostener con fiabilidad o con rigor que haya podido haber una vulneración de derecho fundamental y, por tanto, desde mi punto de vista, hoy, ya digo que me pueden quedar a lo mejor 29 o casi 30 días hábiles para seguirlo meditando, lo veo muy, muy, muy difícil. No. Señor Pascual, ¿qué criterio prima para la elección de un centro penitenciario? En este caso, la cercanía con la familia, el tamaño del mismo, la característica de los internos. Yo entiendo que lo primero es la situación que pueda tener la persona que tiene que ingresar. Es decir, de qué manera el sufrimiento o la privación de libertad pueda ser menos incómoda, menos dura. A partir de ahí, pues lógicamente influye o puede influir que su familia, toda su familia, le pueda visitar dentro de la mayor comodidad o incluso con las menos incomodidades posibles. En ese caso, Vitoria sería lo más cercano, tal vez, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, a una parte de su familia, sí. Sí, pero bueno, eso es una decisión personal, me imagino que no ha tomado todavía. Estamos barajando o intento ayudar a que se tome la decisión menos mala de todas las que puedan existir, porque ingresar en prisión, como usted imaginará, pues nunca es una decisión que agrade. ¿Han calculado ustedes, me imagino que sí, cuándo tendría acceso a algún tipo de beneficio penitenciario? Se pueden hacer cálculos, incluso diría más que cálculos, cábalas, pero esto depende también de muchos factores. Y también dependerá, pues lógicamente, del tipo de actuación o comportamiento que pueda tener el señor Urdangarín en prisión. Es una persona, lógicamente, que es el primer delito por el que ha sido condenado, ha reparado íntegramente todo el daño que se haya podido causar. Las penas individualizadas no son excesivas. Y por tanto, pues ojalá pues pueda ir accediendo a sus beneficios lo antes posible. La petición de indulto es algo a lo que podría decir, un indulto lo puede pedir. Las posibilidades de ser concedido, estaremos de acuerdo los dos que son tan exiguas que ni siquiera merece la pena detenerse en ello. ¿Usted es partidario de presentarlo? A ver, como usted muy bien decía, ya me lo pone más fácil, esas posibilidades son exiguas. Y no sé, también son temas, piense que el martes, si no me falla la memoria, yo estaba en la Audiencia Nacional por otro tema y vivía con esperanzas. No sé si fue el mismo martes o el miércoles, esas esperanzas desaparecieron y se convirtieron en una velocidad tremenda, ¿no? Ya vio usted que yo tardé hasta en llegar ahí a La Palma porque tenía que coger un enlace desde Madrid. Por tanto, todo esto ha sido muy, muy rápido, muy veloz y intentando contestar a su pregunta, pues sí, efectivamente, encima de la mesa es una posibilidad, pero yo creo que no la vamos a plantear.
El instructor del caso Noos, el juez José Castro, ha sostenido que él era partidario de una condena mucho más severa, pero que el Tribunal Supremo tenía las manos atadas por la sentencia de la audiencia de Palma. ¿Cree usted que un instructor que ha realizado su trabajo y que no ha sido corroborado en pleno por un tribunal está en su sitio haciendo este tipo de comentarios? Podría decir muchas cosas, pero yo siempre he intentado, espero haberlo conseguido, ser respetuoso, muy respetuoso con todo el mundo. Pero entiendo que el ex juez ahora creo que no debiera hacer ningún tipo de manifestaciones, de ningún tipo. Pero en fin, es una opinión, le respeto absolutamente al ex juez y por tanto, y a todo el mundo, eso lo faltaría. Pero creo que no. Bueno, señor don Mario Pascual Vives, el abogado del señor Urdangarín, le agradezco mucho que me haya atendido. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad también de hablar, aunque sea breve. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, pues entra Iñaki Urdangarín en la cárcel y da la sensación, efectivamente, de que se apaga la luz, ¿no? Es decir, hay un foco mediático que cesa sobre la persona que inmediatamente entra. Ese foco mediático ya cesó en parte después de la abdicación de Juan Carlos, porque políticamente cambió la situación de este caso. Ya no servía para erosionar la corona. Y desde entonces el foco, por lo menos en términos políticos, fue muy mitigado. O sea, cauterizó mucho la abdicación y en parte yo creo que se hizo para eso. Y es verdad que, llegados a este desenlace final, Urdangarín se había convertido... De Urdangarín ya casi se acordaban solamente de la vista del corazón, que lo buscaban ahí con sus hijos en fiestas y cosas así, como el drama de la familia, la infanta, dice. Pero es verdad que como personaje político se había desactivado ya muchísimo. Y yo creo eso, yo estoy convencido de que hay un antes y un después de la abdicación en ese sentido. Antes, cuando las declaraciones en la famosa rampa de Palma, cuando aún estaba el rey anterior, tenían un valor corrosivo político tremendo que fue usado como tal. Pero después de la abdicación ya no servía para eso, Urdangarín, y fue desechado. Yo creo que en la fase del reinado de Felipe VI, el caso este de Urdangarín es un refuerzo importantísimo desde el punto de vista de la legitimación social, sí, claro que sí, para la jefatura del Estado. Claro que sí. Se ha convertido en eso. Sí, sí. Ahora habrá que escuchar a los que decían que Urdangarín no iba a ir a la cárcel, que se iba a ir de rositas, que vive en un estado totalitario. No, Robles, que a los que decían todavía hace familia... 48 horas, ahora es cuando cae el indulto del rey. Al contrario, si el rey necesita que entre en la cárcel. Porque Claro, se legitima, como dice Fidalgo. Claro, primero que el que indulta no es el rey, indulta al gobierno. Sí, pero a veces a petición del rey, ¿no? A veces se cree que es una vía, o al menos se cree. Pero realmente el que eso Sí, lleva es el un proceso gobierno, y eso es un consejo de ministros el que decide indultar o no indultar. La respuesta del abogado ha sido clarísima. Vamos a ver, aquí, a Urdangarín Sí, se le indulta claro. por petición del rey, vamos a ponernos en ese caso hipotético que no va a suceder, y Se ahora cae de la corona, España, ¿no? se Es cae que la se cae la corona. corona, vamos a Bueno, ver. eso es presuponer que el rey es gilipollas, que ha demostrado suficientemente que no lo es. No, es al revés, es al revés. En esta nueva relación entre Es la un monarquía factor de y legitimación España, de la monarquía claro, tremendo. La entrada de Urdangarín en la cárcel es una acreditación de ciertas actitudes nuevas. Yo creo que este rey ha tenido 3 o 4 puntos en los cuales ha conseguido relegitimar la monarquía, que yo pienso que nunca ha estado deslegitimada. No, Otra cosa es que haya cúpulas políticas en la sociedad que sí. hubiera gustado tener otra cosa. No lo sé porque yo no me dedico a las encuestas. En pero la sociedad, sobre que ha todo tenido, con el discurso disolvente de una generación joven que a lo mejor no tenía presente tan presente el recuerdo de la transición y demás. pues yo no sé lo que habrá pasado, Sí había una decadencia, pero que con sí. 2 gestos se relegitime, una de dos. O no había tanta agua en la piscina, o han sido gestos muy determinantes. Uno tiene que ver con el tema de la secesión de Cataluña, otro, y otro, unas normas que ha emitido sobre transparencia y funcionamiento de la institución que creo que son impecables. Y yo si me permitís, rompo una lanza por el reinado de Juan Carlos I, que me ha parecido un reinado espectacular Y a mí en la historia. O sea, si uno sabe un poquito de historia de España, solo un poquito, se da cuenta de que si tenemos que elegir a los 3 mejores reyes de la historia de España, uno de ellos es Juan Carlos I de Borbón, seguro, fijo. Y es una pena que por lo del elefante y lo de Urdangarín pueda pasar a la historia de esas generaciones jóvenes, como dice Gistau, pueda pasar a la historia como eso, el rey que mataba elefantes y que tenía un yerno corrupto. Vamos a ver, cuando la labor de Juan Carlos I ha sido por curiosidad, ingente. Vamos. ¿Cuáles son los otros dos? Pues los ¿Por otros curiosidad dos, histórica? pues mira, para mí particularmente, otro sería Carlos III, sé que eso es muy progre,
Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy muy de los Reyes Católicos, aunque eso suena muy carca y muy rancio. todo lo contrario. Sí, Era muy difícil comparar. Bueno, y hay otro rey, San lo que Fernando, pasa es que hombre. soy sevillano, exactamente, San de eso me lo ha Fernando. quitado la boca. San Fernando es el que pone a buena parte de España mirando hacia Europa, mirando hacia el futuro y mirando hacia la modernidad. O sea que me sacas a los Austrias. Un Carlos, por ejemplo. Eran ¿no? eran instituciones que no resisten una comparación. Son las 9:07 de la mañana. Me parece pronto, pero es muy tarde ya. Oh, madre mía, después de 3 horas aquí, dándole a la sin hueso. Ahora llega el Tron, llega Ángel Expósito, buenos días. ¿Qué tal, familia? Buenos días. ¿Dónde te La pillo hoy? sin hueso. La sin hueso. Qué viejo queda eso, ¿no? Muy- La sin muy- hueso. Bueno, Eso es como puedo lo de decir- hablar a una chica. Hablar a una muchacha. Claro. Yo eso lo utilizo mucho, yo hablar. Eso lo decía mi madre. La Sí. sin hueso. Por La, eso. la sin hueso, la húmeda, en fin, hay Sí, 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 varias. sí. No, depende de para qué. Bueno, ahí lo dejo. Sí. Oye, primero un par de chispazos de Venezuela. El primero en serio. Ha salido el dato, fíjate que te lo conté desde allí. Ha salido el dato de cuántos venezolanos han entrado en Colombia en el último año. 1 millón. ¿no? Claro, un millón, sí. Imagínate. La inmensa mayoría por el puente Simón Bolívar andando. Es impresionante el éxodo, ¿eh? Ujú. Solo en el último año y solo a Colombia, que hay frontera con Brasil también, ¿eh? Son 250.000 colombianos que ya vivían en Venezuela desde hace tropecientos años y más de 800.000 venezolanos. Y no paran, ¿eh? No pagan. La Y segunda- seguirán, claro. La segunda que tiene su gracia. Hay una cosa allí que se llama Misión Verdad, que es el típico organismo que crean, pues parecido a lo que hacen los independentistas catalanes para aupar, aplaudir y mamporrear al régimen. Bueno, pues estos publican un editorial en su revista sobre el nuevo gobierno español. ¿Sabes cómo califican a las ministras? ¿Cómo? Dice que son más ministras, más mujeres que hombres, tal, pero que son todas pijas y blancas. Es maravilloso. O sea, yo me pregunto si estos saben de qué color es la que se ha ido al casoplón de Galapagar con parte del dinero de Venezuela. Qué curioso, ¿eh? Pijas y blancas. Se pueden descalificar a la gente o calificarlas, pero ¿blancas? Santo Dios. Claro, Bueno, pero es una cosa que no eligen. Claro, Podría que lo de no, ser por pijas si mujer. lo eligieran. Pero... claro, imagínate que Carmen Calvo está en su derecho de ser lo que le dé la gana a sus padres, ¿no? Bueno, es maravilloso. Bueno, y me pongo serio. Habéis mencionado esta mañana, tanto tú como Santi, el asunto de esta última carta. Claro, cuando uno ve la carta, no solo el lead que habéis Carta de comentado. extorsión a empresarios, sí. Hosteleros, vamos. Cuando uno ve la carta, a mí me ha mandado tal cual el fotón del papelito Borja Semper. Dame un minuto, comillas. El 10 de junio desde Gure Escudago, que es la institución esta, vamos a organizar una cadena humana a favor del derecho a decidir que unirá Donostia, Bilbao y Gasteiz. La cadena terminará en Gasteiz y por lo tanto vamos a hacer hincapié en generar un ambiente festivo en Aldezarra. Eso es el casco viejo, precioso, el casco viejo de Vitoria. Bueno, dice, garantizamos decorar las calles y los bares para ese día, aparte de organizar diferentes actividades, electrochangagak, calejirac, cosas así. Por medio de esta carta, queremos daros la oportunidad de colaborar con Gure Escudago y el derecho a decidir haciendos Gure Escudago Taberna. Os facilitaremos, aquí empieza, material para decorar vuestro local y lo publicitaremos de manera especial. A cambio, Gure Escudago, os quisiéramos pedir, con el fin de apoyar la dinámica y el derecho a decidir, que el 10% de las ganancias de ese día las destinéis a Gure Escudago. Y esto ya lo pongo yo en mayúsculas. Con el fin de saber vuestra respuesta y repartir el material decorativo, nos pasaremos entre el 6 y el 9 de junio. Y con un par se despiden. Claro, ¿te imaginas el local que no tenga la decoración? Sí, bueno. ¿Te imaginas el tasquero? Yo lo he sido, no es peyorativo. Que uno de esos días entre el 6 y el 9 al recaudador le dice no colaboro. ¿Te imaginas Exacto. el futuro de ese tasquero? Exacto. Claro, Es claro. impresionante. La carta La carta es una impresionante. extorsión heredera de la extorsión que llamaron impuesto revolucionario en su día y está realizada en términos más amables. Claro, muy bonito todo. muy Oye, bonito vas a ver, todo. te pongo un cartelito, un farolito Sí, por si con tú la bandera de quieres Euskadi. colaborar. Claro. Claro. A ver quién es el Pero guapo vamos, que no tiene el pero dame farolito 10. colgado. Y a ver, y claro, ya solamente falta, queremos la cuenta completa para saber que nos vas a dar el 10. Por lo menos dicen de ese día. No de la sí. recaudación, será el siguiente paso. Bien. Bueno, me voy alegrando. Venga, familia, adiós. Copetas. Hasta ahora.
Ahora, si queréis, volvemos a hablar de esto, porque me imagino que tendréis interés en puntualizar alguna cosa. Es que voy a poder saludar al nuevo ministro de Cultura, que jura hoy su cargo, que es, además de paisano de Pulpí, don José Guirao Cabrera. ¿Qué tal, señor Guirao? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Qué pasa, hermoso? ¿Qué? Pues nada, pues ya ves, la vida. Hombre, digamos que el Ministerio de Cultura, bien como ministerio o bien como Secretaría General o Secretaría de Estado, es un lugar que no le es extraño, ¿no? No, la verdad es que ya trabajé en el ministerio durante 7 años, en los años 90, primero como director general de Bellas Artes y Archivos y luego como director del Reina Sofía, y es un ministerio que conozco bien, sí. Claro, ¿cómo valora usted? Yo sé que usted es un hombre elegante. Y hombre, hay cosas que si yo fuera usted no diría, pero yo se lo voy a preguntar por si suena la flauta. ¿Cómo valora usted que se haya pasado pues de una cultura de masas, como la que representaba su antecesor, a la exquisitez cultural que representa usted? Bueno, yo creo que no son incompatibles, ¿no? Lo importante de la cultura es que sea veraz y que sea de calidad, y quizá deberíamos intentar entre todos conseguir que la cultura de masas mejore de calidad, ¿no? Y progrese y avance. En fin, la cultura es un espectro amplísimo y luego está toda la parte económica, de industria cultural, relacionada con el turismo, con el patrimonio histórico. En fin, que la cultura a veces la encasillamos, pero la cultura es multiforme y abarca muchos aspectos de la vida cotidiana que a veces ni reparamos, ¿no? ¿Ha hablado con su antecesor? ¿Cómo lo ha encontrado? Pues no he podido hablar porque ayer, bueno, a mí me comunicaron esto ya por la tarde, fue una vorágine y bueno, estuvimos desbordados, la verdad, pero sí lo voy a hacer esta mañana, por supuesto, y claro que sí, que lo haré, encantado. ¿Le costó mucho a Pedro Sánchez convencerle? Pues no, la verdad, porque son esas cosas que, bueno, yo en mi caso no me lo había planteado jamás. Y entonces cuando pasa, te entra una especie entre aturdimiento y que no, en fin, que llegas allí y dices que sí. O sea que bueno, vamos a ver. Bueno, tiene usted por delante cosas, porque pensamos, qué bonito diseñar una exposición. Sí, bueno, muy bonito, pero es que el Ministro de Cultura tiene por delante el IVA, la piratería, la gestión de la SGAE, ahora mismo una crisis en la selección española de fútbol, que parece que no, pero también tiene una cierta envergadura. Es decir, que son temas bastante delicados. ¿De todos ellos tiene ya usted criterio o tiene que hacérselo todavía? Bueno, vamos a ver, de los temas que yo conozco de siempre del Ministerio y de la cultura, sí tengo criterio, no sé si era mejor o peor, pero lo tengo. Del tema de los deportes, la verdad es que tengo que madurar ese criterio porque bueno, es un sector que conozco pues por los medios de comunicación, hay algunas cosas que sigo. Luego hay una parte del deporte que a mí me interesa muchísimo. Dos cosas del deporte, ¿no? Por una parte está el deporte profesional, el deporte de alta competición, la selección española o Nadal, en fin, todos nuestros grandes deportistas que nos dan cohesión como país y que nos emocionan y nos hacen sentirnos orgullosos de ellos. Pero luego está el deporte que hace a diario la gente de la calle, que es un sistema maravilloso de mejorar la salud. Y luego un tema que no sé muy bien, tengo que enterarme de las competencias que tenemos, pero que a mí me interesa particularmente, que es el deporte de las personas con discapacidad, porque supone un doble reto, supone luchar contra esas limitaciones y luego también es una manera de integración, de convivencia y también de competitividad, porque tenemos grandes atletas paralímpicos. En fin, yo voy a intentar formar cuanto antes criterio de lo que no tengo y sobre todo voy a trabajar. ¿Va a ir a ver a la selección?
Pues no lo sé todavía porque la agenda, pero a lo mejor sí, porque habrá que animarla, ¿no? Hombre, por eso, precisamente por eso. Habrá que animarla. Vamos Bueno, a ver la agenda porque es todo muy precipitado, pero si cuadra voy encantado porque además dentro de que mi conocimiento del deporte pues es limitado, si hay algo que yo le agradezco a La Roja es que nos une, ¿no? Y que son unos jugadores extraordinarios con una... En fin, ¿qué vamos a decir, no? Yo creo que todos nos seguimos emocionando cuando nos acordamos del ambiente que hubo en toda España con el Mundial que ganó España, con Iker levantando esa copa y todo el equipo. En fin, yo creo que es algo que nos une mucho, La Roja, y voy a intentar estar allí apoyando como uno más. muy bien, querido ministro, pues te envío un abrazo muy fuerte. Deseo lo Un mejor, abrazo como fuerte, siempre. Carlos. Gracias, Pepe, un abrazo muy fuerte. A ti, hasta pronto. Es el nuevo ministro de Cultura, que me parece que lo decía Paco, ¿no? Lo decíamos esta mañana. No puedo ver más contraste. Es que no hay por dónde cogerlo al uno y al otro. Sí, Para, fue director de Bienes Culturales de la Junta, hizo un gran trabajo al frente de esa sección. Y si me permites, Carlos, vamos a ver, cuando se habla de cultura de masas, que para ver una exposición de Velázquez, de Murillo, de Rembrandt, que tampoco hace falta ser un licenciado en Bellas Artes o en Historia del Arte, que tenemos que quitarle ya a la cultura de calidad, como ha dicho el nuevo ministro, tenemos que quitarle ese aura de lo inaccesible. No, la cultura está para todo el mundo y todo el mundo puede acceder a la cultura. Te ha faltado preguntarle por los toros. Sí. Ah, bueno, sí. Lo digo porque este ministro en una conferencia dijo que los animales y los seres humanos están igualados en derechos, en la inteligencia, en condición y en respeto de sus respectivas civilizaciones. Así textual. Ya estás escarbando tú. Ya estás Pero es que pidiendo no la puede- dimisión Por de... eso que no habría estado mal saber. Esto no se grabará, este programa, ¿no? Estaría mal saber qué opina de la tauromaquia un ministro que piensa que los hombres y los animales somos iguales en condición y en inteligencia. Bueno, será muy... Hombre, el anterior tampoco era partidario. No, por eso. Pero vamos a ver, al anterior es que se le colgó el cartel de antitaurino de entrada, solamente porque él había escrito un tuit diciendo que él no era taurino. Pero es Que se no puede sé- que se puede no ser taurino. Que se puede no ser taurino, no pasa nada, nadie está obligado a que te gusten los toros. Con que no te lo quiera prohibir ver a ti. Lo que pasa es que yo ya está. entiendo que a la gente de los toros le interese saber cuál es el perfil respecto a los toros de la persona que las va a gestionar desde el ministerio. Es que yo creo que, vamos a ver, es que la incidencia de la gestión del Ministerio de Cultura sobre lo que pasa en una plaza de toros es mínima. ¿Por o qué? sea ¿Qué pasa? ¿Que influye más lo de interior? Las comunidades. ¿O defensa? Pues interior lo único que influye es porque los presidentes de la plaza anteriormente Pues eso. eran comisarios, ¿entiendes? Pero ya no. Exactamente. Pues que vuelvan los comisarios de policía. Las comunidades, sí. Las Hombre, comunidades. había alguno que sabía de toros. Sí, eso es la a comunidad, fuerza, sí. a fuerza de Hombre, Había oír y ver, otro, ¿no? había otro que no tanto. Es que si nos ponemos, cuando está el torero delante del toro, ahí no influye nadie. El torero y el toro. Es que ya lo estamos burocratizando todo. No, Hemos estado un tiempo, unas horas, sin ministro de Cultura. La gente ha seguido escribiendo y pintando y componiendo. Así que tampoco... Pero por eso, entonces no existe, La sociedad- entonces no existe necesidad alguna del Ministerio de Cultura ni del deporte ni el de nada. Evidentemente. Nadie escribe una novela mejor porque haya un ministro de Cultura mejor. No, pero si te cae una subvencioncita, si te dan un premio del Estado, esas cosas sí influyen en Sí. el ministerio. Si te solucionan la vida de repente con algo que te permite escribir libre de dependencias económicas porque te cae una subvención, porque te cae el premio nacional de no sé qué. Sí, pero después viene el de Si hay- Hacienda y te quita la mitad. O sea, sí, Robles, sí existe, Oye, pues montas por parte una del sociedad, Ministerio hombre, de Cultura, montas una sí existe sociedad. la posibilidad de crear una Pues, cultura orgánica. Eso siempre ha sido monta así. una- Sí, pero eso para los orgánicos, pero yo a eso no Pues le llamo es todo. cultura. Y los inorgánicos se creen una sociedad. Sí, de química inorgánica. Está claro. Y de Lopetegui, ¿qué me decís? A ver, Fidalgo, si tú hubieras sido... Yo estoy de acuerdo con que ha sido que no sé cómo ha hecho esto el Real Madrid, te lo digo de verdad. Yo creo que lo que ha hecho Rubiales me parece que es un acto de justicia. Lo digo con toda claridad. Lo digo, porque me parece... él aludió a las formas y tal. Y lo que no entiendo es cómo Florentino hace ese comunicado. No lo he entendido. Yo me gustaría algún día Pues hablarlo. hoy no solo eso, hacen rueda de No, prensa. ya lo sé, hombre, qué remedio. Pero es que este señor tampoco entra con buen pie en el Real Madrid. No sé cómo explicarlo. Es que este señor, cuando vaya por los campos de España, le va a pasar como a Piqué, que le silbaban hasta los correpelotas.
Sí, pero... Bueno, ¿cómo que pero? Yo lo que me pregunto... Que si ya no, sé y que si tiene no- derecho, que ya sé que todo el mundo puede fichar al que quiera, viva el libre mercado y toda la historia. Pero hay cosas en estas sociedades y en todas las que se conocen sociedades que tienen un simbolismo tremendo, del cual, por ejemplo, hablaba del nuevo ministro, cuando hablaba de la Roja y todo este tipo de cosas. Estos simbolismos tienen más peso muchas veces que la realidad. Sí. Yo lo que me pregunto es por qué no han esperado al final del Mundial. que no lo entiendo. Hay un acuerdo entre el Real Madrid y Lopetegui, de eso no se entera Entre absolutamente nadie. Entre ambos. Entre Secuestran Florentino la y noticia, Lopetegui. incluso se lo Y ya dicen está. a la Federación, que secuestra encantado de la vida la noticia, pero lo que no entiendo es que el jefe de la Federación tenga que decir que se enteró porque le llamaron 5 minutos antes. 5 minutos antes. A mí me parece que ha hecho bien, ¿eh? Bueno, no sé. No, yo no veía a Lopetegui, evidentemente, seleccionador Tampoco nacional siendo es una entrenador del metedura Real de Madrid. pata. Sí, Aparte sí. que él, por su propio interés, tenía que ver, ya que trató esto con el presidente del Real Madrid, haber fijado los términos del acuerdo, incluso en términos de comunicación. Claro, eso se comunica después del Mundial. Pero bueno, ya Y no veremos. Lo pasa que hace nada. falta es que vayan bien. Bueno, Dinamarca, recordemos que Dinamarca ganó una Eurocopa cuando los jugadores, en vez de estar entrenándose y concentrados, estaban en la Costa del Sol. Pero es Aquella que del son, 92 que se retiró Yugoslavia y ganaron la Eurocopa. Llegaron pero es que son daneses. hartos de sol, de paella y de sangría y ganaron. Yugoslavia no se retiró, la retiraron. Bueno, la retiraron. Bueno, sí, seamos sí, pero... hombre, yo tengo gran curiosidad por ver lo que pasa mañana, porque, claro, el que tiene que hacer la alineación... de hierro. Es Hierro. Vale que el otro se lo ha dejado más o menos claro, marcado, y lo ha visto. No, además. que además lo ha asumido. Y Ahí además sabe. Hierro yo creo que es un tío serio. Aquí hay dos ventajas, Sí, hombre. aquí hay dos ventajas, Carlos, que van a mitigar el golpe, y el golpe es indudable. Uno, que Hierro es un tío con mucha personalidad, con mucha autoridad, que ya estaba en la federación y que tiene una relación de mucho respeto con los jugadores. Y que tiene O tablas. sea, no es como si me mandan a mí. Y lo segundo es que este es un equipo que ya está hecho, Sí. que lleva mucho tiempo jugando de una manera y tal, entonces las decisiones en el campo de cambios y cosas así, habrá que tomarlas y aceptar con ellas, pero el equipo está hecho y a Hierro lo respetan. Entonces son cosas Y el estilo. son cosas que van a mitigar el golpe. Bueno, pues ahora De todas formas, Sony... lo de presentar a Lopetegui hoy es un regodeo tremendo. Sí. Pero tremendo, ya para rematar Falta todo. de educación. Para rematar el para intervencionismo. rematar, además, toma. Ya haces a eso. Ahora, todos al palco. No miréis el Mundial, mirad a mi trofeo de caza. Es un regodeo ya tremendo. Y ya, bueno, yo no lo deseo nada malo a Lopetegui, pero si a Lopetegui no le va bien la temporada en el Madrid, las cosas no comienzan bien. Fíjate, Rafa Benítez, que era campeón de Europa. Sí, porque hablando Ya, antes de tampoco- trituradoras de carne, el Real Madrid tampoco está mal en ese sentido, ¿eh? Como trituradora de carne. Pues por eso, entonces, desde luego, Lopetegui este paso le cuesta más de un disgusto. Y luego yo no sé si lo merece o no, pero como mañana pegue un petardazo a España y se vuelva pronto, Lopetegui va a pasarse el año que viene yendo a todos los campos de España siendo el tío que jodió el Mundial. Sí, sí. Le van a silbar en todos lados, le van a silbar. El Maxim Huerta del fútbol. Copla del día, que ya nos trae Luis del Val. Para ser soberanista hay que aprender lo primero, llevar a cabo el chantaje con educación y método. ¿Te acuerdas de cuando ETA, aquellos gudaris nuestros? Ellos mandaban las cartas solicitando el impuesto con objeto de evitar que alguien resultara muerto. Así que cuando veían allí puesto en el impreso el hacha con la serpiente, pues se cagaban de miedo y con eso recaudaban gran cantidad de dinero. Pero esos modos antiguos que resultan hoy groseros los hemos cambiado mucho y tenemos otros medios más amables, divertidos, campechanos y hasta tiernos. Con las cadenas humanas nos lo pasamos tremendo, todos cogidos del brazo, igual que allí en el colegio, y luego después tomamos un chacolí, un refrigerio, que es que luchar por la patria al hacerlo con denuedo te produce mucha sed, y como el bar está lleno, al final nos planteamos que a esa gente la hemos puesto merced a la iniciativa y sin sacarle provecho. Así que le hemos pedido a todos los taberneros que de la recaudación nos paguen el 10%. No es extorsión, es lo justo, que estamos un poco tiesos. Y el Chicago de años 20 es San Sebastián moderno. Y lo mismo el que no pague se encuentra con un incendio, que ya sabes que los chicos a veces tienen mal genio y se toman muy a mal la frialdad y el desprecio. ETA no les extorsiona, pero el impuesto ya ha vuelto. Gure Escodago lo pide con mucha paz y respeto, pero se parece tanto al extorsionismo viejo
que te cuesta distinguir qué es lo antiguo y qué es lo nuevo, y crees que el recaudador se parece al pistolero. No sé si será la causa o solo será el efecto, pero no hay nacionalismo sin que haya tantos por ciento. Hombre, Guanchi, cuánto me alegro de saludarte. Sí, yo de saludarte a ti. Tú no conoces a Santiago Ruiz de Azúa, pero deberías conocerle porque es compañero de COPE y además en el País Vasco es un hombre sobradamente conocido por cuanto es líder absoluto en su espacio en COPE a mediodía. Y fijaos bien, Santiago conoce bien, porque lo ha desvelado él, lo que ahora contaba, lo que ahora declamaba Luis del Val. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, Santi, vamos a ver, tú conoces la noticia de esta carta que esta asociación reparte por hosteleros de varias zonas. ¿Vas a ver a los hosteleros? ¿Qué te cuentan? Pues mira, la noticia me llega de una forma tonta en un local en San Sebastián, donde un hostelero de la capital guipuzcoana me cuenta que tiene un familiar en Vitoria al que le han entregado esta carta, días antes del domingo pasado, ese 10 de junio, cuando se celebraba esa cadena humana. Entonces intento que a través de este hostelero en Donostia me llegue más información y el temor es tan grande que es imposible. Entonces decido acercarme a Vitoria, al local, y después de mucho zurito y de mucho pincho y de mucha conversación, al final consigo efectivamente que me dejen ver la carta. Y la carta dice lo que venís contando toda la mañana y lo que se puede ver en ella. Ayer la colgamos en la cuenta en Twitter que tiene la cadena COPE en el País Vasco. Y efectivamente es una carta que se entrega entre los días 6 y 8 de junio. Y en la carta pues lo que se les invita a los hosteleros es, a cambio de 2 camisetas, una pegatina y una banderola, a que les entreguen el 10% de las ganancias de ese día, del día 10 de junio, porque entienden que la celebración de esa cadena humana les va a favorecer el negocio. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, el temor del hostelero con el que yo hablo en concreto, diciéndome porque no está dispuesto, que no quiere y que a ver qué va a hacer él. Es más, ayer, cuando desvelamos esta información que obliga a la organización a emitir un comunicado diciendo que esto es un malentendido y que estas prácticas pues están descoordinadas y que no tienen nada que ver con ellas y que incluso piden disculpas a su manera, me decía este hostelero, me han avisado de que mañana, por hoy, van a venir a recoger el sobre. Entonces, lo que sí te puedo decir es que vuelve ese temor, ese miedo que en muchas zonas de los cascos viejos del País Vasco no se ha ido del todo, y que cada vez que reciben una carta de estas, pues les mete el miedo en el cuerpo de nuevo. Y ahora viene cualquiera de estos, más energúmeno o menos energúmeno, se planta la barra y le dice al tío, a ver, el dinero. El sobre, efectivamente. El sobre, dame el sobre. En el sobre pueden ir 80, 90, 100 euros, en fin, lo que sea, lo que haya recaudado ese hostelero ese día. Efectivamente. Él me decía, fíjate cuál es la situación, porque al final aquí lo que nos están tocando es las castañas, el pan de los trabajadores que tenemos aquí. A él le consta que hay hosteleros, como él dice, de su cuerda, que entregan el sobre vacío para pasar el trámite del recaudador. Y luego cuando ese sobre llega a quien tenga que llegar para ver cuánto dinero hay dentro, pues es frecuente que haya sobres vacíos porque ni los suyos ven esta práctica como algo aceptable y hay quien nos entrega vacíos. Él me decía, yo no sé qué voy a hacer. Mañana por la mañana te llamaré para decirte si han venido o no han venido después del jaleo que se ha montado y si he entregado o no he entregado. Mi intención es no entregar, pero cualquiera no entrega estando donde estoy, me decía. Claro. Bueno, pues es lo que hay. Enhorabuena, Santiago, por haber dado a conocer este lamentable y este proceso que nos devuelve a los peores momentos y a las peores costumbres. Si sirve para que no vayan a recoger los sobres, bienvenido sea. Ojalá así sea. Santiago, un abrazo. Feliz programa. Lo mismo. ¿Qué os parece esto, chicos? Bueno, pues
Mira, yo estoy recibiendo ahora mismo un WhatsApp que dice: no es la primera vez que se hace esto del 10%, de este siniestro impuesto. A mí me lo pidieron hace poco tiempo. El sistema fue que me pegaron un cartel en la puerta de mi bar. Firma Alfredo desde Vitoria. No sabemos exactamente qué es lo que ponía en ese cartelito, pero imagino que requiriendo ese 10% a cambio de... Vaya usted a saber. Pero sabes que esto es muy característico, y esto es antes y después, o sea, durante o después de ETA. Esto es muy característico de aquellas sociedades que están penetradas por una mafia. Sí, esto es el pizzo siciliano claro. y aquí tuvo durante mucho tiempo una coartada política, pero esto ocurre cuando tu sociedad vulnerable está penetrada por la mafia, y el País Vasco estuvo penetrado por la mafia y sociológicamente en parte sigue estándolo, porque eso era la ETA, la mafia. Y me pregunto, ¿ahí no entra Hacienda en la recaudación? No es estaría mal. Parece una broma, pero no. No, O sea, pero te es coger dinero, perfectamente. Es dinero. Oiga, eso es dinero B. La gente no lo denuncia, la gente lo que hace es, oye, algunos han elaborado la estrategia esta de lo que decía vuestro compañero de allí, del sobrecito en blanco o cosas de este estilo. O sea que la gente está ya amaestrada. ¿O no? Seguramente sí. Es que igual que la mafia... Amaestrada es peyorativo para alguien que vive bajo amenaza. La mafia maestra... Bueno, más que maestra... Amedrenta. No, por no decir algo más grave. A ver, es una se ha terminado... la manera de amedrentar es una manera de educar, entre comillas. ¿eh? Sí. Por eso digo lo de maestra, no lo he Sí, dicho... la mafia es el residuo, el sedimento, el cieno, que queda, la porquería que queda después del terrorismo. Y eso queda allí. Claro. De los programas de televisión española que más espero todas las semanas, con interés, es el comisario Montalbano. Porque os lo digo, yo que no soy, sabéis, muy televisivo y... Ahora lo entendemos mejor todo. Pues sí. El comisario Montalbano lo explica todo muy bien. A ti también te gusta. Con la mano. Sí. O Los Sopranos, que también tenía. O El Padrino, todas tienen. Bibliografía mafiosa, yo tengo tanta. Bueno, vamos a ver, ¿alguna cosa más acerca de noticias del día? Sí, en torno a hay muchas cosas. Ayer estábamos desbordados, íbamos detrás de los acontecimientos a toda pastilla. Pepe Guirao, buen gestor como ministro de Cultura, dirigió el Reina Sofía, tanto con el PSOE como con el PP, y no tuvo ningún problema con ninguno de estos dos partidos políticos. Del deporte, dice este oyente, no sé cómo andará, pero por lo menos no ha hecho declaraciones en contra. Bien por Fidalgo, se aprende con las cornadas. No hay mal que por bien no venga, y el cambio en este ministerio es para mejor. Nos preguntan desde un almacén, nos mandan una foto de tomates. Una foto de tomates que, por cierto, tiene una pinta estupenda. Se supone que es un almacén de fruta, verdura y demás. Vete tú a saber. Y están todos discutiendo y haciéndose la pregunta de ¿dónde tributa Pedro Duque? Sí. ¿Que dónde tributa Pedro Duque? Tributar en España porque vive en España, ¿no? Tiene nacionalidad española, ¿no? Pero ¿dónde pero la nacionalidad no es... Doble, ya, pero vive aquí, reside aquí. Ministro, tú tributas donde vives y donde ganas el dinero. Esto es. Y este señor lo gana aquí ahora. Exactamente, lo gana aquí. No creo que sea ministro viviendo en Houston. Tributará aquí. Claro, si tú vives en Houston, lo normal es que se tribute en Houston. Claro. Sobre esto se hizo mucha demagogia. Sí, recuerdo absolutamente. Cuando se quiso culpar a Julio Iglesias de todos los males y tributa en Estados Unidos. Claro, coño, ¿dónde va a tributar? Si es donde vive. Claro. Pues lógicamente, también tributa en Estados Unidos banderas y no decís nada, porque también, lógicamente, es donde tiene que pagar. No, pero por esa línea de pensamiento van a convertir el hecho de vivir fuera, de elegir libremente vivir en otro país, en un acto antipatriótico. Bueno, vamos a no exagerar, ¿eh? No, es que eso estamos señalando, una exageración. Es que me ha gustado lo de que elegir libremente vivir en otro país, segunda de lo que vivas. Están pidiendo dimisiones. Muchos de los que han elegido vivir en otro país. Eso es otra cosa, el fraude con la falsa residencia, eso es otra cosa. Oye, pero si es por motivos laborales. Un refugio fiscal ha sido porque aquí ya no había sitio para poner todos ladrillos. Piden la dimisión de Echenique, piden la dimisión de Pedro Sánchez. Aquí los oyentes están desmelenados. Piden dimisiones por todos lados. A propósito de la dimisión de Maxim Huerta, en dimisión / destitución, en nuestra sección yo pienso que nos ha dejado recado Carmen. Que según las declaraciones de Pedro Sánchez hace unos años de que tenía un compromiso con sus votantes, pues que no tiene votantes, que no hacía falta que Maxim Huerta hubiese dimitido. Eso está bien visto. Creo que se ha colgado una medalla que no corresponde. Mariano. Que el señor Sánchez ha hecho bien en quitar al ministro, porque las cotas tan altas se las han puesto ellos o se las han impuesto ellos. No se puede ir de super guay ministro y luego resulta que has estado defraudando a Hacienda
y encima te salen los inspectores diciendo que no, que el que está mintiendo es él. Yo creo que está bien lo que han hecho y ya está. Otro nuevo y fuera, que tampoco se va a caer el país, ¿eh? Y Montse. Dice Gistau que la política no tiene prestigio social. Pero ¿quién ha puesto el listón tan alto? ¿Por qué hemos llegado donde hemos llegado? Eso es lo que había que preguntarse. No es de recibo que se trata a un político mal porque le pillan haciendo una cosa que la remedia en su día. ¿Y alguna cosa más? Sí, pero se ha quedado Gistau con cara No, por alusiones, pero no sabía qué responder. Hombre, no sabía si debía responder. De las dimisiones a las no dimisiones. Lopetegui no dimite. Luis Rubiales lo destituye. Felicidades al presidente, bienvenido, nuevo seleccionador. Y ahora a jugar, que es lo que tiene que hacer la selección, y a ganar el Mundial. Ahora dice el Madrid que preguntan que cómo afecta económicamente el hecho, tanto al Real Madrid como al resto, de que el seleccionador haya sido expulsado a la federación le perjudica económicamente, porque va a pasar de cobrar 2 millones de indemnización que tenía que dar el Madrid a pagar probablemente el contrato completo a Lopetegui. El Madrid se ahorra estos 2 millones de euros y además tiene que indemnizar a Lopetegui. El contrato completo. Sí, porque lo ha despedido. Bueno. Oye, a ver si va a acabar en un juzgado como despido improcedente, ya verás. Hombre, tenía contrato. Por eso te lo digo. Tenía contrato en vigor. Hasta el 2020. Lo que pasa que si tú has firmado otro contrato paralelo... Eso ya es para un jurado, Claro. eso digo, para un juicio. No, por eso te digo que puede ir a un juzgado y veremos a ver también, de todas maneras... Pero el Madrid ya no tiene que pagar la indemnización por hacer romper el contrato de Lopetegui porque ha sido despedido. Si lo tiene en el trato, si no, no. Claro. Bueno, pues hoy comienza el Mundial. Está bien este tuit que leo. Mi ahijado nació hace 15 días y ya ha conocido 2 presidentes de gobierno, 2 entrenadores del Real Madrid, 2 seleccionadores nacionales y 3 ministros de Cultura. Y lo que le queda por ver. Españolito que vienes al mundo. Este guarderío. Pero qué manía tenéis con que los cargos sean duraderos. Mira, anoche estuve con un pintor argentino, porque yo era comisario de una exposición de pintura. Que es mi nueva actividad, sí señor. Y estoy moviéndome mucho culturalmente. Porque ya te llaman para ministro. Pepe Guirao, Pepe. Se está ofreciendo. Además nos conocemos, Pepe, que estoy aquí. Bueno, a lo que iba. Y estaba este tío alucinado con lo que pasaba en España. Y yo le decía, tú siendo argentino. Y dice, a mí me están escribiendo los amigos argentinos igual de fascinados. Pero ¿en qué os habéis convertido? Bueno, pues hoy tenemos que hablar del Mundial, lógicamente. De este Mundial de Rusia. Podemos hacer un poco de recuerdo del Mundial. Qué alegría, bueno, además de la alegría del Mundial que ganamos, que lo ganamos raspadito, todo 1-0, aquello de... Pero jugando muy bien, hombre. Jugando bien, sí, es verdad. Luego los mundiales que hemos perdido por el camino, no que hayamos perdido porque no vamos a ganar siempre, pero que ha habido mundiales donde hemos pegado... Hemos pasado del fatalismo a decir no vamos a ganar siempre. Oye, bastantes muchos, que no. ¿Sabes cuál es el mundial que más impacto me provocó a mí? ¿Cuál? Evidentemente, por la edad y por el hecho de venir a casa, el del 82. El que viniera al Mundial a verte a casa, en la edad además en la que estás profundamente fascinado por el fútbol y poder ir a los estadios y ver las hinchadas en tu calle y todo eso, el Mundial 82 para mí fue la leche. Es que eres muy joven. Pero aquel Mundial 82, la verdad es que el equipo... el equipo pegó un petarazo importante. Pero era el hecho de... Y además fíjate que estaba puesto todo, previsto todo para que saliera. Sí. Incluidos los árbitros. Sí, por lo menos en primera ronda. Pero da igual, era el hecho de tener el Mundial en casa, ver alemanes, ingleses, brasileños, argentinos, los estadios, Arriá, el partido del Brasil-Italia, aquel... Yo lo recuerdo como una de las fiestas de mi infancia. En el Mundial del 82 la selección de Brasil era de lujo. Sí, perdió contra Italia, ¿te acuerdas? Ya lo sé. El mítico partido de Sarriá, el 3-2. Pero amigo... La de Francia era bárbara, la italiana también. La italiana, ¿te acuerdas que se pasó toda la primera fase sin ganar un partido? ¿Sabes cuál me...? Y de repente pegó pelotazo contra Brasil y Argentina y ya no la paró nadie. A mí me gustó el de Inglaterra. Aquel de los años... ¿Cuándo era aquello? 66. Sí, que era cuando se empezaba a ver la televisión. ¿Ese fue el primer mundial televisado? ¿En color? No. En color no. Digo, en color, televisado sin más, vamos. Yo recuerdo, yo era pequeñín. Yo lo vi en blanco y negro. Exactamente, yo recuerdo en blanco y negro, en el televisor de casa. Y recién teníamos el televisor. Si yo también ese televisor creo que lo estrenaron con eso en mi casa. Seguramente, sí, un televisor anglo. Era en verano también, yo estaba de vacaciones. Pues va, para que tú veas. Y estaba bien ese mundial, a mí me gustó. Y luego también tengo buen recuerdo, evidentemente, de los mundiales que he cubierto como periodista para haber podido verlos. Sobre todo el de Sudáfrica, que aparte de lo del juego de España, el país era fascinante. Viajar por Sudáfrica es una maravilla. Lo que pasa es que tú me contabas
Tú me contabas que el día el que gana la final España y se proclama campeona del mundo, bueno, claro, tú salías a la calle y allí ya no había nadie. No, ni en el estadio, ¿eh? Era un día invernal en Soweto. Españoles ha venido muy pocos, algunos vuelos charters. O sea, el famoso gol de Iniesta, que en el Bernabéu y en las pantallas gigantes de las ciudades españolas se grita locamente, en el estadio de Soweto no lo grita nadie. Y cuando sales a la calle, aparte, es que encima Johannesburgo es una zona incómodo para hacer calle. No había ambiente, no había gente festejando, porque además los españoles que habían ido se marcharon nada más terminar el partido de vuelta en el mismo avión. Estábamos los periodistas cenando y comentando lo que había pasado, pero fue un mundial en ese sentido, para uno que gana España, fue muy poco arropado, había muy poco ambiente, es verdad. Si lo hubiera ganado en una capital europea, habría habido 10.000, 15.000 españoles en el estadio y animando fuera. En eso fue frío, en eso fue muy frío, además era invierno. Yo me había de pasar un fin de semana con mi mujer y con unos amigos en el parador tan bonito de Andalucía que está en el monte. Joder, menudos datos. Sí, hombre, un parador en el monte. Ah, vale, ya. Oye, vamos a ver. ¿Pero qué parador? En el monte. En el monte. ¿Qué más quieres saber? ¿Un monte pelado? ¿Un monte con bosque? En un parque nacional. Ah, bueno. En Cazorla. Cazorla. Vale, ya vamos afinando. Pues estarás en el pueblo de Cazorla. Será el parador de Cazorla. Pero el parador no está en el pueblo y vi ahí el gol de Pero es el de Cazorla. Pero no está en un pueblo. Pero es el de Cazorla. Coño, pero ese parador de Cazorla. Lo he dicho. Pero está en el monte, no está en el casco urbano. Claro, es que eso que no entendéis. Cuando no queréis entender las cosas, no queréis entender las cosas. Vamos al Corte Inglés ahora mismo. Veréis, como a mí sí que me vais a entender. Ya está aquí el verano y llega con los descuentos increíbles del Festival de los Descuentos del Corte Inglés, con hasta el 40% de descuento en una gran selección de artículos y muchas más ofertas pensadas para ti. Ahora tienes vestidos de Amici con un 40% de descuento y sandalias Mustang por tan solo 29,99 euros. Aprovecha la oportunidad y equípate para tu verano perfecto. Súbete a la ola del Festival de los Descuentos. Adiós, chicos, adiós.